Sí, doctor. Emily, ¿quién es Emily? Yo. Eres tú. Entonces, hoy te toca interactuar en la clase, ¿ya? Hoy conversas conmigo, Emily. ¿Está bien? Cualquier cosa, hablas conmigo para que no esté hablando con los espíritus. Ya, doctor, está bien. Entonces, vamos desde un principio, una cosa rápida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando uno ve a un paciente, cuando ve con una debilidad muscular o que le falta fuerza? Lo primero que tiene que uno hacer es ver si realmente el paciente tiene debilidad muscular real o si es que este paciente está teniendo una debilidad subjetiva que no sea real, ¿verdad? Y si esa debilidad muscular va a ir perdiéndose a lo largo del día o del ejercicio físico. Luego de ver si realmente presenta debilidad muscular, lo que uno tiene que hacer es ver dónde está la lesión. Si es primera, segunda o nervio periférico, unión neuromuscular o si es músculo. Y luego de localizar dónde está la lesión es ver cuál es la causa. Y dentro de las causas teníamos que ver si eran las miopatías. Y la debilidad muscular es la pérdida de la fuerza voluntaria, pérdida de la fuerza muscular voluntaria, ¿no? La verdadera debilidad muscular es la incapacidad de realizar una actividad, una tarea desde el primer momento. Era muy diferente a la sensación subjetiva, ¿verdad? Y esto teníamos que ver o teníamos que poner diferentes grados, ¿verdad? Grado 0 de fuerza muscular era cuando el paciente no podía ni hacer una contractura. Y grado 1, cuando podía hacer contractura, pero no podía desplazar. Y así el grado 5 de fuerza muscular, cuando el paciente podía levantar el brazo, la pierna y podía incluso vencer resistencia. Y una vez que uno exploraba al paciente, tenía que ver si esa debilidad era generalizada o era localizada, si era simétrica, asimétrica, distal o proximal, ¿verdad? Eso en cuanto al primer paso, si había o no había una verdadera debilidad muscular. Luego teníamos que localizar y habíamos dicho si era primera motoneurona, si era segunda motoneurona, básicamente lesiones de primera y segunda motoneurona eran las esclerosis laterales amiotróficas, eso es para ver en neurología. Primera motoneurona, hiperreflexia, hipertonía y rigidez, ¿verdad? Segunda motoneurona era arreflexia, flacidez, atonía y fasciculaciones. La única enfermedad que producía esto, daño de las dos motoneuronas, en un mayor grado de la primera o mayor grado de la segunda motoneurona, era la esclerosis lateral amiotrófica en sus diferentes variedades.
una rápida, la forma clásica duraba 2 años y el paciente se moría, y la forma, y habían formas que eran muy lentamente progresivas, como la de el científico Stephen Hopkins, ¿verdad? Que ha tenido, ha revolucionado todo lo que es la física y hace algunos años recién ha muerto. Luego venía el daño a nivel de nervio periférico. Y acá estaba el Guillain-Barré, ¿verdad? Como era daño de segunda motoneurona, el Guillain-Barré también tenía arreflexia, ¿verdad? Arreflexia, tenía atonía, flacidez, flacidez y todo lo que es neurológico hasta nervio periférico, siempre los reflejos están alterados. Hay hiperreflexia o hay arreflexia. Hiperreflexia en primera motoneurona, arreflexia en segunda motoneurona. En el Guillain-Barré habían dos formas, una que era la forma desmielinizante, era la forma más benigna, y la forma axonal, donde todo el cable eléctrico estaba cortado, no solo la parte de la vaina de mielina, no solo la parte de gomita del cable eléctrico. Y finalmente teníamos lo que era lo que era la unión neuromuscular. En unión neuromuscular, muchachos, quiero mostrarles esto. Aquí estaba la unión neuromuscular, fíjense, habían lesiones presinápticas, esta es la sinapsis, esta es la parte neurológica. ¿Cuál era tu nombre, la estudiante? ¿Estás entendiendo? Se nota la... Sí, doctor, se ve. ¿Cuál es tu nombre? Emily. Emily. ¿Ve? Esta Sí. es la parte de la terminación de la neurológica, esta es la terminación del axón. Acá están los gránulos de acetilcolina, ¿verdad? Había alteraciones en la liberación de los canales de calcio. Esto era el Eaton-Lambert. En en el botulismo o en la inyección del Botox, había falta de acoplamiento de estos gránulos. Fíjense, estos gránulos no se llegan a acoplar, por lo tanto no se libera acetilcolina. Y en la miastenia gravis, el 90% habían anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. En esta parte, en la superficie. Y un 10% estaban por dentro, en la parte interna ya dentro del mismo músculo. Y esa era la forma más difícil de tratar de la miastenia gravis. ¿Verdad? Y finalmente venía lo que era el mismo músculo. Y cuando uno hablaba del músculo, había un mundo de enfermedades musculares y a las únicas que nos íbamos a referir eran a las miopatías inflamatorias. Habían las distrofias musculares como el Duchenne, había muchas congénitas, ¿verdad? Síndromes miotónicos, habían enfermedades endocrinas que producen miopatía, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Drogas que inducen
daño tóxico por miopatías, etcétera, etcétera. Pero las miopatías inflamatorias eran de origen autoinmune y es a las que nos vamos a referir ahora, a estas, nada más. Imagínense todo este mundo de enfermedades que producen debilidad muscular simétrica. Otra característica de la enfermedad neuromuscular era que fatigaba. O sea, al principio el paciente empezaba con buena fuerza muscular y poco a poco iba perdiendo la fuerza muscular. Entonces la miopatía autoinmune, la miopatía inflamatoria es una miopatía autoinmune órgano no específica, multisistémica, que afecta el músculo estriado y resulta en la debilidad simétrica en general, simétrica, proximal del hombro y de la cintura pélvica y escapular, o sea, el hombro y la cintura. Habíamos hablado de la incidencia, que era relativamente rara. La edad de presentación se presentaba tanto en muchachos jóvenes, entre los 10 a 15 años, y luego en personas mayores. En personas mayores de 50 años siempre había que buscar algún cáncer oculto, ¿ya? Y la relación según sexo era 2-1, pero en personas mayores la relación según sexo era mayor en mujeres. Habían factores genéticos predisponentes, como siempre los factores relacionados a los genes HLA estaban presentes y los factores ambientales como los virus de Coxsackie especialmente y el virus de la gripe, de la influenza. Y habían incluso brotes de miopatías inflamatorias en relación a las vacunas. Hay algunos casos reportados en relación a la vacuna también del COVID-19, pero no hay una relación directa, ¿verdad? Pero siempre hay más beneficio en vacunar a los pacientes que el riesgo de morir por este tipo de enfermedades. Por lo tanto, sí hay que vacunar a los pacientes. Fíjense cómo se presenta el paciente con miopatía inflamatoria. Con debilidad proximal simétrica. Esto es patognomónico. Acá en la figura, este es el lugar de la debilidad. Hombros, brazos, ¿verdad? Y también compromete el cuello. También compromete la cintura pélvica, lo que son las piernas. Por lo tanto, el paciente va a tener mucha debilidad para pararse luego de haberse sentado. Tiene dificultad para incorporarse, para levantar los hombros. No afecta los músculos faciales y oculares, habíamos dicho, ¿verdad? Y sí afecta el cuello y afecta la faringe. Por lo tanto, el paciente tiene dificultad para deglutir. Esta dificultad simétrica es patognomónica. Si es asimétrica, hay que dudar. Hay una forma que es la dermatomiositis amiopática, donde hay mucho compromiso cutáneo, pero sin compromiso muscular. Es la dermatomiositis amiopática. Es una forma muy rara. Otras manifestaciones de las miopatías inflamatorias es el rash heliotropo, el signo de la B en la zona fotosensible. Hay el eritema en mariposa, también puede haber, que es muy parecido y a veces indistinguible del lupus eritematoso. Las pápulas de Gottron, que vamos a ver, y la calcinosis y las vasculitis. Miren, este es el rash heliotropo, este es el color violáceo, está en párpados. Miren, este es el rash también facial de esta paciente. Este es el rash en chalina o en chal. Este es el Gottron, fíjense, es en las
en la superficie articular. A diferencia del lupus eritematoso sistémico, en la miopatía inflamatoria, el rash es en la superficie articular, mientras el lupus eritematoso sistémico presenta el rash entre las articulaciones, en esta zona. ¿Entendido? Acá también este rash maculopapular en la superficie de fricción, de extensión, como son los codos. Estas son las manos de mecánico, son manos ásperas, gruesas, hiperkeratosis. También en algunos tipos de miopatías inflamatorias, como el síndrome antisintetasa, puede haber compromiso pulmonar. Hay una fibrosis, una neumopatía intersticial con fibrosis pulmonar en un 30 a 50% en cierto tipo de miopatías, como vamos a ver. Esta es la imagen de esos pacientes. Fíjense, esta es una imagen del músculo. Este es el perimicio. Acá está el perimicio. Y esto es el endomicio. Antiguamente se clasificaba en dermatomiositis, cuando había compromiso de piel, y polimiositis, cuando no había compromiso de piel. Actualmente la clasificación ha cambiado, y esto es, digamos, lo último. Se habla de dermatomiositis. Miren, muchachos, dermatomiositis cuando hay compromiso perimicial de esta zona. ¿Entendido? Y se habla de polimiositis cuando hay compromiso endomicial, acá adentro. ¿Les queda claro? Esto es pregunta de examen. Dermatomiositis, compromiso perimicial. Polimiositis, compromiso endomicial. Hay pacientes con dermatomiositis sin compromiso de piel, por lo tanto. Y hay pacientes con polimiositis que tienen compromiso de piel. La diferencia la hace el tipo histológico. El tipo histológico o el tipo de compromiso histológico. Dermatomiositis es perimicial. Polimiositis endomicial. ¿Queda claro, muchachos? Sí, doctor. Eso. Entonces, esta es la clasificación actual de las miopatías inflamatorias en general. Hay varias, están las oligomiopáticas, está la amiopática cuando no hay compromiso, cuando hay compromiso de piel y no hay compromiso de músculo, está la oligomiopática cuando hay muy poquito compromiso muy poco compromiso de músculo, está la posmiopática, por ejemplo, cuando uno hace tratamiento y queda muy poquito compromiso de músculo. Hay varias formas de clasificar, pero esta es la que se usa más en la parte clínica. Polimiositis, dermatomiositis, miopatía necrotizante o por fármacos, miositis por estatinas antes se llamaba, porque las estatinas son las que más se asocian a este tipo de miopatías, con lejos. Son muy pocos los medicamentos que producen miopatía necrotizante y la miopatía por cuerpos de inclusión, que realmente son muy poco frecuentes. Vamos a hablar de la polimiositis. La polimiositis, como habíamos visto, es endomicial. Este es el mismo haz muscular y fíjense dónde está el infiltrado muscular. Y
Es un CD8, el infiltrado de la polimiositis. Es un CD8, es un linfocito citotóxico. Por lo tanto, la célula presentadora de antígeno va a ser una célula presentadora de antígeno con un HLA clase 1 y por lo tanto va a haber interleuquina 1 y TNF-alfa. ¿Les queda claro? Fíjense, estamos dentro del mismo músculo, por lo tanto el ataque va a ser en el mismo músculo y como estamos dentro del mismo músculo, muchachos, el infiltrado es CD8, la célula presentadora de antígeno va a ser un HLA clase 1 y la inmunidad va a ser sobre todo de tipo citotóxica celular. Interleuquina 1, factor de necrosis TNF-alfa. ¿Entendido? Y acá tienen la imagen. Está dentro del mismo haz muscular el daño. En la dermatomiositis, muchachos, el infiltrado les había dicho que era perimicial, como habíamos dicho. Es perimicial, el infiltrado es CD4, la célula presentadora de antígeno va a ser va a ser a través de un HLA clase 2 y va a haber una inmunidad con linfocito B. Por lo tanto, va a haber también anticuerpos. Es mediada por anticuerpos. ¿Por qué? Porque hay linfocito B. Esto es lo más importante, que hay células CD4, que es un HLA clase 2, y linfocito B, y hay presencia de anticuerpos. ¿Entendido? Linfocitos B, CD4. ¿Entendido? Ese es en la dermatomiositis y la polimiositis, CD8. Hay un infiltrado perivascular en la dermatomiositis. En la miositis necrotizante por estatinas y también por otros medicamentos, como por ejemplo, o por otros tóxicos como la semilla de la India, yo he visto morirse unos tres pacientes mujeres y no hemos podido hacer absolutamente nada. Así que si alguien están viendo o oyen de que está tomando semilla de la India, por favor díganle que no haga esa estupidez, esa barrabasada. Los pacientes hacen una miopatía necrotizante terrible y el paciente se muere a vista y paciencia de todo el mundo. El diagnóstico, primero uno tiene que preguntar qué está tomando el paciente. Y el paciente da la referencia de que está tomando cualquier tipo de estatina o fibrato, principalmente las estatinas, o está tomando estas cosas para adelgazar como las semillas de la India, ¿verdad? Lo primero entonces es la sospecha clínica, debilidad muscular proximal simétrica y además enzimas musculares elevadas, ¿verdad? Entonces, y el paciente tiene que haber estado tomando este tipo de fármacos. Entonces, en este tipo de pacientes no hay gran formación de infiltrados celulares. Hay una sobreexpresión de HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y ya hay expresión de anticuerpos antidroximetilglutalir coenzima A. Básicamente es una miopatía necrotizante. Lo único que tienen que acordarse es de que es un tipo de miopatía muy necrotizante donde no hay mucho infiltrado celular. Si se fijan,
en esta figura, no hay mucha célula y hay mucha necrosis del músculo, con gran elevación de la enzima muscular. O sea, son pacientes que vienen con mucha debilidad muscular, con enzimas musculares muy elevadas y que tienen el antecedente de haber estado tomando estatinas. Y si uno también, una de las cosas que tiene que hacer es darle vitamina D, porque son pacientes que han estado tomando estatinas y con niveles muy bajos de vitamina D. ¿Entendido? Acá, fíjense, no hay mucho infiltrado inflamatorio, no hay mucha célula inflamatoria. Y por último, vamos a hablar de la miopatía por cuerpo de inclusión, que es, como el Alzheimer del músculo. Ahí está, este es un haz muscular. Fíjense, este es un músculo, este es el haz muscular y dentro del haz muscular está lleno de cuerpos de inclusión, como bolsas de detritos. Esta es la miopatía por inclusión y esto es un tipo de, o esta es un tipo de miopatía paraneoplásica. Generalmente es de personas mayores, varones, que tienen algún tipo de cáncer de pulmón generalmente. Siempre se asocia a alguna neoplasia y la característica clínica que tiene es de que es una debilidad más bien distal, de las pocas enfermedades que dan debilidad muscular distal. El paciente, uno le da la mano y no puede apretar la mano, pero sí tiene más fuerza en los hombros y puede levantarse de la silla, pero no puede ponerse de puntas. Fíjense acá el cuerpo de inclusión y esto va llenando el músculo y al final el paciente termina muy comprometido, con mucha debilidad. Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico de miopatía inflamatoria? Lo primero que hace es sospechar clínicamente por debilidad muscular. Luego de que piensa uno encuentra la debilidad muscular, tiene que ver si realmente es falta de fuerza muscular o es una debilidad muscular subjetiva. Luego de que ha visto que es debilidad muscular real, tiene que ver si esa debilidad muscular, el grado de debilidad muscular y además si es simétrica o es asimétrica. Si es simétrica, tiene que pensar en miopatía inflamatoria. Y si es además proximal, estamos frente a una probable miopatía inflamatoria. Luego va a pedir las enzimas musculares. La CPK, que es la creatin fosfoquinasa, la CK total, en algunos laboratorios ponen como CK-NAC, que es N-acetilcisteína, es la técnica que utilizan, nos sirve para que, ¿por qué pondrán CPK-NAC? Es la técnica que usan. La CK total, la creatin fosfoquinasa total, es específica y sensible. Es la enzima muscular por excelencia. También se puede determinar aldolasa. Muy pocos laboratorios determinan aldolasa. También en músculo se elevan la GOT y la GPT y la LDH en cualquier tipo de daño celular o proliferación celular, la LDH se va a elevar. Por lo tanto, en cualquier paciente que veamos GOT, GPT elevada y LDH elevada, pidamos una CK total. ¿Entendido? Mucho más si nuestro paciente está con debilidad y uno ha pedido enzimas hepáticas, entre comillas, y ve GOT, GPT elevada, LDH elevada, pida CK total. Y a veces uno se lleva la sorpresa de que es la CK total la que está muy elevada. ¿Entendido? La CK total es sensible y muy específica de daño muscular. Hay varios tipos de anticuerpos. Miren, acá tenemos de varias miopatías. Tenemos
el anti MI2, el anti-PRS, tenemos los antisintetasa, que es el del síndrome antisintetasa, que tiene gran compromiso pulmonar y las manos de mecánico característicamente, también da mucha artritis, eso ya es para ustedes. Fíjense, este es el cuadro de las miopatías. Ahora, lo que uno hace, muchachos, en miopatía inflamatoria es la sospecha clínica, debilidad muscular proximal, simétrica, una CPK alta, uno ya está pensando en miopatía inflamatoria e inmediatamente ¿qué hace? Es pedir el panel de miopatías. Y todos estos autoanticuerpos salen en el panel de miopatías. Entonces uno ve, por ejemplo, que sale positivo por ejemplo, un marcador NXP2. Entonces se da cuenta de que está asociado a una neoplasia. Por ejemplo, las miopatías necrotizantes asociadas a estatinas tienen este marcador. Hay algunas miopatías, por ejemplo, que tienen compromiso pulmonar, por ejemplo, la que tiene el marcador MDA5. Y así hay diferentes tipos de marcadores y uno va enmarcando. Lo más importante para ustedes es la sospecha clínica, el saber qué cosa. Vamos a ir para atrás. El distinguir la verdadera debilidad muscular. Una vez que ustedes han visto al paciente con verdadera y distinguen la verdadera debilidad muscular y ven que no es una sensación subjetiva de debilidad muscular, ustedes tienen que ver el grado de debilidad muscular, ver si es generalizada, si es localizada, si es simétrica, si es asimétrica, si es distal, si es proximal, y luego de eso tienen que localizar si es a nivel de primera, segunda motoneurona, si es nervio periférico, si es un Guillain-Barré, si es unión neuromuscular o si es el músculo el que está fallando. Y si están pensando en músculo, ¿qué tienen que pedir? La CPK total. ¿Ya? Básicamente eso. Y si ven que es la CPK total, ven si es una dermatomiositis, si es una polimiositis o si es una miopatía por cuerpos de inclusión. ¿Y cómo hacen el diagnóstico? Ya les había dicho, por la CPK total y luego piden una electromiografía. La electromiografía nos va a distinguir y nos va a decir a qué nivel está la lesión. La electromiografía nos va a decir si es nervio periférico, si es unión neuromuscular o si es que el músculo está inflamado. La electromiografía nos va a dar y nos va a decir es un patrón miopático. No les interesa a ustedes saber qué tipo de patrón es el patrón miopático. Simplemente ustedes tienen que saber que la electromiografía va a mostrarnos un patrón miopático, ¿ya? Y luego de eso lo que van a hacer es una biopsia muscular para ver si realmente el músculo está dañado. ¿De dónde van a sacar la biopsia? Obviamente del cuádriceps, de la musculatura proximal. Muchas veces la biopsia se puede guiar por ecografía. Hay algunos ecografistas que pueden distinguir qué parte del músculo está más inflamado. Ahora hay algunos que son expertos o incluso de la forma mucho más específica con resonancia magnética. En el tratamiento, en casos leves, corticoides, prednisona oral, metotrexato; en casos graves, metilprednisolona y ciclofosfamida.
globulina y terapia biológica con rituximab, igual que en lupus eritematoso. El tratamiento es muy parecido. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Lilian, Leticia, preguntas. Todo claro, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Creo que no hay, doctor. Bueno, muchachos, nos vemos mañana.